Muy buenas noches. Cuando todavía no era predicador, no me acuerdo si ya era creyente, mi papá nos sabía contar una anécdota que me hacía pensar que si algún día estaba en un púlpito tenía que prepararme bien, porque el no hacerlo podría traer malas consecuencias. Y la anécdota que él nos contaba era de un pastor que tenía como 50 años en el pastorado. Ya él era un hombre como de 80 años, ya casi por retirarse, muchos años sirviendo al Señor, muchos años predicando. Y un día, dando vuelta por la casa, encuentra un cofre, así que le llamó la atención, abrió el cofre y adentro había 8 huevos. 8 huevos ahí acomoditos dentro del cofre. Y le llamó la atención y dijo, ¿qué será esto? ¿Quién habrá guardado este cofre aquí? Entonces, bueno, la única que podía haberlo hecho era su esposa. Va y le dice a la esposa: encontré este cofre con 8 huevos adentro, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo guardas ahí? Entonces, ella no le quería contar, déjalo, y eso es mío. No, pero ya lo he encontrado, contame de qué se trata. Bueno, te voy a decir la verdad, le dice: mirá, viejo, cuando vos predicabas durante estos 50 años, que lo hacías 2 o 3 veces por semana, cada vez que yo escuchaba y me parecía que tu sermón no era muy bueno, era más bien tirando a malo, yo ponía un huevito en la caja, dice. Y entonces el pastor dice: 50 años pastoreando, qué sé yo, 5.000 mensajes habré predicado en mi vida, 8 huevitos, no era nada, estaba orgulloso, pasaba así frente a un espejo y se miraba a él así con orgullo. Pero después vuelve y le dice: pero te quería preguntar, abajo de los huevos había mucha plata, he visto ahí como $10.000, dice. ¿Y eso qué significa? Dice. No, lo que pasa, viejo, dice que como la caja no era muy grande, cuando se hacía la docena yo lo vendía y guardaba la plata, dice. Bueno, hoy yo quiero hablar de alguien, volviendo a las tragedias de la vida, vamos a poner ahí, que fue al revés. Los huevitos fueron muy poco en su vida, en realidad la mayoría de las partes de su vida fueron momentos en los que honró a Dios y en los que glorificó a Dios. Y hoy vamos a ver, hacemos un clic, como decía ya ahí Carlos, vamos a estar mirando un poquito acerca de la tragedia de David. Cuando hablamos de tragedias no hablamos de aquellas cosas que se presentan y que son inevitables, en las que nosotros no tenemos participación, sino estamos hablando de aquellas tragedias donde nosotros tomamos malas decisiones y nosotros hacemos cosas que no deberíamos haber hecho, y eso se transforma en una gran tragedia en nuestra vida. Ahora, cuando uno mira la vida de David, ve realmente a alguien extraordinario en la Biblia. Yo he sacado aquí algunas cositas que he ido, mientras estudiaba su vida, viendo, y realmente creo que tal vez después de Jesús sea el personaje más grande que encontramos en la palabra de Dios. La palabra David significa amado. Sin lugar a duda, David era alguien amado por Dios. Fue el segundo rey de Israel, después de Saúl. No hay otra persona en la Biblia que se llame David. Es el único David que encontramos en la Biblia. En el Antiguo Testamento solamente es mencionado 800 veces David. 800 veces se menciona el nombre de David. Según Dios, dice que tenía un corazón conforme a su propio corazón. Mientras él reinó, él multiplicó por 10 la extensión del dominio del reino de Israel. A lo que él lo había tomado, se hizo 10 veces más grande la extensión de sus dominios. Jerusalén, ¿saben cómo se llama? La ciudad de David. Si ustedes miran la bandera de Israel, tiene una estrella. ¿Cómo se llama? La estrella de David. A Jesús se lo solía llamar hijo de David. Más de 50 capítulos en la Biblia nos hablan de la vida de David. Él escribió más de 70 salmos. Dios vio en David
y lo dice la Escritura, alguien que obedeció en todo, a excepción de un puntito negro en la vida de David, y vamos a ver ese puntito, la tragedia de David en esta noche, pero Dios no hizo de esa caída de David el todo de su vida, no lo empezó a llamar de acuerdo al pecado en ese momento, sino que Dios vio que en él fue en algo excepcional, o sea, algo que ocurrió en un momento, pero después, al poco tiempo, o relativamente poco tiempo, él se arrepintió, confesó su pecado y volvió con todas sus fuerzas al Señor. Dice que él como rey cuidó de una manera extraordinaria al pueblo de Dios, con pericia y con integridad en su corazón. Y el Nuevo Testamento hace un resumen diciendo que David sirvió a su generación, a su gente en su tiempo, conforme a la voluntad de Dios, y fue reunido luego con sus padres. Muchas palabras para elogiar realmente a este gran hombre de Dios que fue David, pero hubo un momento en el que David se equivocó, en el que ocurrió esta gran tragedia en su vida, que iba a traer consecuencias para el resto de su vida y iba a afectar a muchas otras personas. Y quizás yo, vamos a hacer un clic, he querido poner de esta forma quizás esa tragedia de David. La tragedia de David fue pensar, y yo quiero que lo apliques para vos y lo pienses para vos, pensar que los éxitos espirituales, que los años de creyente, que las muchas bendiciones recibidas, le permitían relajarse, le permitían bajar la guardia y le permitían dejar de consultar a Dios. Ahora él ya había llegado a un punto donde podía tomar sus propias decisiones independientemente de la voluntad de Dios. Y esto le llevó a David a su gran tragedia. Cuando uno mira la vida de David, va a ver que él casi siempre que tenía que tomar una decisión consultaba a Dios. Él iba a consultar a Dios. ¿Qué hago? ¿Los persigo? ¿No los persigo? ¿Voy en esta dirección? ¿Voy en esta otra? Siempre estaba consultando a Dios. Pero llega un momento en su vida que tal vez por todos sus éxitos y porque ya se veía en una posición tan alta, pensó que podía bajar la guardia. ¿Saben que la Biblia dice, estad sobrios y velad? Está diciendo, tened tus ojos siempre bien abiertos, estate bien atento, no te duermas, porque estás en una lucha espiritual y un descuido en esa lucha podría llevarte a una tragedia que la vas a tener que pagar por el resto de tu vida. Y es lo que le pasó a David. Avanzamos un cuadrito más y tenemos ahí, y vamos a hablar de esta tragedia y vamos a ir viendo los pasos que llevaron a David de un estado a otro hasta su horrenda tragedia. Vamos a ir viendo cómo no fue algo así de un momento, sino que se fue deslizando paso a paso hasta llegar muy abajo y realmente poder marcar esto como una tragedia en la vida de David. Por eso dice 1 Corintios 10:2, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No bajes la guardia, no dejes de estar atento. Estás en una lucha espiritual y si te descuidas, eso podría ser fatal para tu vida. Podrías permitir que se instale una tragedia como la que le pasó a David. Esta historia en la que me quiero enfocar está en 2 Samuel capítulo 11. Ustedes si quieren pueden ir, pero vamos a ir viendo paso a paso los distintos puntos de cómo David se fue deslizando. Y es la historia donde David cae en el pecado de adulterio, de asesinato, donde involucra a otras personas. Y dice la Escritura que ese era el tiempo en que los reyes solían estar con sus ejércitos en la batalla, pero David se había quedado en Jerusalén. Cuando estaba allí en Jerusalén, vio a una mujer que se estaba bañando, no dice la Escritura por qué ella se estaba bañando en un lugar donde se la podía ver desde el terrado del palacio, pero estaba allí y se la podía ver y él la vio. Y dice que la miró, la deseó y la tomó. Y David, aún siendo informado que esta mujer era casada, tuvo relaciones sexuales con ella y cayó en el pecado de adulterio. Y luego de esto él trató de encubrir su pecado y para eso trató de engañar a su esposo, que era Urías el Eteo.
no logró un plan primero que tuvo, intentó otro y por último decidió que la forma de tapar su pecado era asesinar al esposo de aquella mujer. E hizo un plan para que aquel hombre, esposo de esta mujer con la que él había adulterado, prácticamente sea asesinado, y así fue. Y en esta acción no solo murió el esposo de esta mujer, sino murieron otros soldados por causa de este plan malvado de David. Y allí quedó David pensando que todo había quedado cubierto, que nadie lo había visto. Pero se estaba engañando absolutamente, porque Dios lo había visto y muchas otras personas habían sido testigos de todo lo que había pasado. Y seguramente esas personas también hablaron entre ellos y contaron a otros. Ustedes saben cómo es la historia, ¿no? Te voy a contar algo, no se lo digas a nadie. El otro va al otro y dice, te voy a contar algo, no se lo digas a nadie. Y resulta que da una vuelta así y viene al primero que ha dicho, dice, te voy a contar algo, no se lo diga a nadie. Y ha llegado al primero donde ha salido, ya lo sabían todo. Pasa así. Ahora, quiero decirles que esta tragedia le hizo pagar un precio muy alto a David. Y entonces vamos a mirarla con el propósito de nosotros tratar de evitar cometer los mismos errores que él cometió y no llegar un día a estar en la misma situación que él estuvo. Dice la Escritura que lo que Dios nos dejó escrito es para nuestra amonestación y para nuestro ejemplo. No es para que digamos, si David lo hizo, yo lo puedo hacer. No, es para que digamos, si David lo hizo y le pasó todo esto, yo ahora tengo el conocimiento para evitarlo y que no me pase exactamente a mí lo mismo. Entonces vamos a empezar y vamos a ir avanzando paso a paso en esto. Lo primero que vamos a ver y lo que vamos a encontrar en primer lugar es a un David que estaba desubicado. El primer punto es que encontramos a un David desubicado. Dice allí, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, que era su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero, ahí esta palabrita es enfática, pero, dice, ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Pero David, ¿qué hizo? No se ve en ningún momento a David consultando a Dios, tengo que ir, puedo quedarme. Simplemente él cree que llega a una posición donde ya puede tomar decisiones independientemente de la voluntad de Dios y decide él quedarse en el palacio. Y quizás uno a simple vista dice, pero bueno, esto no es un pecado, no, era el rey, lo podía hacer. Pero es ahí donde empieza todo lo demás. Es un primer mal paso que va a ser el causante de todos los que siguen, porque si él hubiese estado donde debía estar, nada de lo que pasó hubiese pasado en este capítulo negro de 2 Samuel 11. Era el tiempo que los reyes salían a la guerra y David se quedó. Simplemente estaba desubicado, no estaba en el lugar que debería haber estado. Y esto nos llama a nosotros a pensar lo siguiente. ¿Nos preguntamos siempre si estamos en el lugar en el que deberíamos estar? ¿Cuántas veces es el momento de estar en las reuniones? Justo es el horario de reunión, pero no estoy. Me he quedado en mi casa, con unos amigos, en otro lugar. Era el tiempo en que los creyentes de Calle Libertad estaban reunidos para adorar a Dios y escuchar su palabra, pero yo no estaba ahí. No me pareció algo tan malo, no me pareció un pecado grave, pero tal vez fue el comienzo de lo que puede venir después. Así que tené cuidado, siempre preguntarte, ¿estoy donde debería estar? Era el tiempo en el que quizás deberías estar orando. No, pero estás haciendo otra cosa. Quizás era el tiempo en que deberías estar estudiando la palabra, pero estás en otra cosa. Es el tiempo que deberías estar durmiendo. No, pero estoy con mi celular a altas horas de la madrugada. Debería estar durmiendo, pero estoy con mi celular, navegando por internet sin rumbo fijo. Dicen, ¿qué tiene de malo? Quizás nada, pero una decisión equivocada de estar en el lugar equivocado puede ser el primer paso pequeño para llegar después a grandes tragedias en tu vida. Y cuando la Biblia dice, estad sobrios y velad, es que no te des ese lugar a tomar decisiones sin analizar lo que estás haciendo. Estás en una guerra espiritual y tienes un enemigo que te quiere destruir.
Y tienes un enemigo que es capaz de esperar mucho tiempo hasta encontrarte en el lugar equivocado para llevarte al lugar a donde él te quiere tener. Entonces, lo primero que hizo David es estar desubicado. Era el tiempo que él debía estar con su general, con sus tropas, planificando la guerra, mostrando las estrategias, levantando la moral de los soldados. Pero él se quedó en el palacio, simplemente se quedó. Y allí empezó toda su tragedia. Por eso es bueno que te examines a vos y cuántas veces tomas decisiones sin prestar mucha atención pensando que no es importante eso. Es importante que estés en el lugar que tienes que estar. Vamos a ver un versículo bíblico ahí. Fíjense, esta oración debería ser nuestra oración. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Es la oración del salmista. Y es la oración que David hace en un salmo, pero que quizás no lo hizo en este momento. Y Proverbios dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Fíjate a dónde te llevan tus pies o a dónde te retienen tus pies. Y pregúntate, ¿estoy donde debería estar? En esta hora, en este momento, ¿este es el lugar correcto? ¿Es donde Dios me quiere? Porque quizás un descuido tan pequeño puede llevarte a una gran tragedia en tu vida. Vamos al segundo punto. Vamos a un paso más. Lo vemos a David en segundo lugar, desocupado. Dice así, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mire el horario. Sucedió al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Le había pegado una siesta santiagueña mal. Como decimos, le sacaba varices a la cama. ¿Qué hacía David, un rey, al frente de toda una nación, con su ejército en plena batalla, cayendo la tarde, recién él levantándose de su lecho? ¿Y qué vemos que va a hacer? ¿Acciones de gobierno? Algo? No, se va a pasear en la terraza porque no tenía nada que hacer. Si él hubiese estado donde debía estar, tenía muchas cosas que hacer. Pero él se quedó en el palacio a descansar, a dormir, a dar vuelta por ahí sin sentido, sin rumbo. Y el segundo paso que vemos en David equivocado es que estaba desocupado, sin saber qué hacer con su tiempo. Y sabes que hay un refrán que nos han dicho desde que apenas nos hemos convertido, hace 30 años repetimos el refrán, es que la mente vacía es oficina del diablo. Y que la ociosidad es la madre de todos los males. Porque ese es el momento que está esperando Satanás. Si vos estás sin saber qué hacer, si estás aburrido, si no sabes en qué emplear tu tiempo, Satanás tiene muchas ideas para tirarte y te las va a tirar. Y es muy probable que vos las recibas y las tomes para vos. Mira este versículo que sigue. Avanzamos un cuadrito allí. Presta atención, dice Pablo escribiendo a los Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no como tontos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, presta atención a lo que estás haciendo. Mira cómo andas, mira cómo vives. Aprovecha el tiempo, porque estás en días malos. Esto significa que si no sabes aprovechar bien tu tiempo, y si no lo sabes ocupar tu tiempo en cosas buenas y edificantes, lo vas a terminar ocupando en cosas malas. En algo vas a tener que ocupar tu tiempo y si no lo ocupas para Dios, para cosas espirituales, para invertir en la eternidad, lo vas a terminar invirtiendo en cosas malas. Entonces, mirá con diligencia. ¿Qué hizo David? Estaba aburrido, disponía de un montón de tiempo, pero no sabía qué hacer con él. Por eso es importante que planifiques. El creyente tiene muchas cosas que hacer, además de las cosas que normalmente hacen todas las personas. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer una serie de cosas que es común a todos. Pero el creyente además tiene que estudiar la palabra de Dios. El creyente además tiene que orar.
El creyente además tiene que hacerse un tiempo para poder testificar. El creyente tiene que ayudar a hermanos que están en problemas, tal vez visitándole o alentándole de alguna forma. Hay tantas cosas buenas que podemos hacer, pero sin embargo cuando no planificamos esas cosas, cuando no nos involucramos en esas cosas, va a pasar que vamos a tener mucho tiempo disponible sin saber qué hacer en ese tiempo. Y como no estamos haciendo cosas buenas, vamos a terminar haciendo cosas malas porque el diablo espera ansiosamente encontrarte en una situación así, porque sabe que es muy probable que aceptes su propuesta. Entonces, David primero estaba donde no debía estar, desubicado. Pero segundo, estaba desocupado. Y todo ya se estaba preparando para lo que venía. Vamos al siguiente paso. David estaba descontrolado. Quiero decirles que David tuvo la oportunidad de parar varias veces. David estaba descontrolado. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, o sea, se acostó con ella, fornicó, adulteró. ¿Saben que cuando David andaba por el terrado y en el momento que él la vio y, bueno, puede haber sido no algo planificado, puede haber sido algo accidental, pero él en ese momento pudo haber parado, en ese momento solo fue mirar a una mujer bonita. Seguramente produjo algo en su interior, pero él pudo haber parado. Él conocía mucho y David tenía 50 años. Él cuando enfrentó a Goliat tenía aproximadamente 17 años aproximadamente de edad. O sea que él mucho tiempo había caminado con Dios y conocía a Dios. Él podía haber recordado lo que la ley decía, que los reyes no debían tener para sí ni muchos caballos, ni mucho oro, ni mucha plata, ni muchas mujeres. Y él ya tenía varias. Él podría haber dicho, no, no es la voluntad de Dios, ya son muchas mujeres, la Biblia dice que no va a ser bueno, pero no paró ahí. Pero después él manda a preguntar, podía haber tomado una mujer más, pero cuando manda a preguntar le dice, es una mujer casada. Y él sabía perfectamente lo que la ley decía, que quienes eran sorprendidos en adulterio, tanto el hombre como la mujer debían morir apedreados. Pero él no paró y la hizo traer. Tal vez se engañó a sí mismo diciendo la traigo para que convencer, para verla de cerca, pero no paró. Y David siguió y siguió. Dice que miró, deseó y tomó y no paró en ningún momento. Él tuvo oportunidades para escapar de esa situación, pero no lo hizo. Y cayó en el pecado de adulterio. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento así, avanzamos un cuadrito. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, que no podamos resistir, que vaya más allá de nuestras fuerzas. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que Dios no va a dejar que venga una tentación que de pronto rompa con todos mis esquemas, con todas mis buenas decisiones y sin ninguna escapatoria yo caiga en el pecado. Dios dice, no va a venir tentación que no sea humana. Pero esa tentación puede ir cobrando cada vez más fuerza, pero dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará la salida. ¿Qué significa esto? Que la tentación, en un primer momento, en sus primeros pasos, no es más fuerte que nuestra capacidad de resistir, no es más fuerte que nuestra capacidad de huir, no es más fuerte que nuestra capacidad de decir que no, porque Dios es fiel y Él ha prometido que así va a ser. Pero esa atracción, esa tentación me atrae, produce una atracción y yo me voy acercando y dice, Dios me va a dar la salida. Pero ¿sabes? Cuando uno no toma la salida que Dios da, entonces llega un momento en que la tentación sí se convierte en algo irresistible e imposible de vencer. Pero no es que Dios haya dejado de ser fiel, es que Dios te ha dado la salida, pero no la has tomado. Has seguido acercándote más y más. Por eso dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia es allí, atrapado y seducido. Nosotros tenemos que tomar la salida que Dios nos da.
Por eso el Señor Jesús dijo que había cosas con las que teníamos que cortar de raíz. Cuando Él dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No era literal lo que estaba diciendo, pero significaba hacer cortes drásticos en nuestra vida con aquellas cosas que nos acercan al pecado. Si el internet es ocasión de caer, córtalo. El cable te es ocasión de caer, córtalo. Amistades son ocasión de caer, córtalas. Significa cortar con aquello que te lleva a una situación donde no puedes resistir la tentación, donde no puedes decir que no al pecado. David no lo hizo. David estaba allí sin frenos, siguiendo hasta el momento que ya el pecado se apoderó de él y cayó. Y aquí empezó toda su tremenda tragedia. Pero vemos que no termina ahí. Avanzamos un poquito más y encontramos ahora, después de su caída, a un David desorientado. Dice así, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, su general, envíame a Urías Heteo. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa. Aquí encontramos a un David desorientado. ¿Qué quiero decir con esto? Que David sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que había caído. Él sabía que había pecado contra Dios, contra Urías, contra la mujer, contra el pueblo. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Él tenía que volverse a Dios lo antes posible y confesar su pecado. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Por eso él escribe en un salmo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Estaba peor cada día porque yo callaba mi pecado. No declaraba mi pecado. No hacía lo que sabía que tenía que hacer. Y mi situación era cada vez peor. Ahora él lo sabía. Pero sin embargo, vemos a David tomando un camino totalmente diferente al de las Escrituras. Tratando de solucionar el pecado con más pecado. Pide que manden al esposo de esta mujer. ¿Sabe con qué intención? De que el esposo vaya a su casa, duerma con su esposa y todos crean que el hijo que estaba allí en el vientre de Betsabé era de su esposo y quedaba todo disimulado y tapado y él cubría así su pecado. Pero saben, Urías Heteo era un soldado tan fiel, era uno de los valientes de David, un gran guerrero, uno quizás de los hombres más extraordinarios que había en el ejército. Lamentablemente por el pecado de David, este hombre terminó siendo asesinado. ¿Saben qué hizo cuando David le dice, lo llama David con la excusa de preguntarle cómo está la guerra, contame? David dice, a mí me hace llamar, haber preguntado a Urías Heteo para preguntarme esto, venir de la guerra. Quizás Urías sospechó algo con todo esto, le parecía un absurdo. Le dice, anda a tu casa, dormí con tu esposa y después mañana te mando de vuelta. Pero Urías dijo, no, yo no voy a ir a mi casa, mi general, el ejército está allí en el campo de batalla, y yo voy a ir a descansar y dormir como si no pasara nada. No, yo soy un soldado. Y se quedó a dormir en las puertas del palacio. Al otro día David se entera de esto y dice, ya sé cómo voy a hacer para hacerle bajar la guardia, los voy a emborrachar, lo voy a invitar a comer, vamos a empezar a brindar por la conquista de esto, por la conquista del otro, y brindis va, brindis viene, y bueno, el rey lo invitaba, tenía que acceder hasta que lo emborrachó. Bueno, ahora vete a tu casa. Seguía el mismo plan, pero ahora David dijo, borracho va a bajar la guardia. Urías Heteo no se fue. Aún borracho tenía más integridad y santidad que David y se quedó a dormir en la puerta del palacio. Y David vio que su plan había fracasado y dijo, la única que me queda es matar a Urías Heteo. Hizo una carta donde le dice a su general, quiero que vayan a la batalla, se acerquen al enemigo, abandonen a Urías Heteo para que el enemigo lo mate y ahí quedaría cubierto su pecado. Quizás Joab hizo algunos cambios en los planes de David, razón por la cual no solo murió Urías, sino murieron varios otros soldados. Pero David estaba desorientado. Él sabía lo que tenía que hacer. Y empezó, ya el pecado había afectado sus sentidos de tal forma que él pensó que con más pecado iba a solucionar el tema. Y siguió pecando y avanzó en su pecado pensando que así iba a solucionar. Pero el pecado es así.
Una mentira trae otra mentira y después ya tenemos que hacer otra cosa. Y si nosotros no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, la bola se va a hacer cada vez más grande de pecado y después va a ser incontenible. Pero David estaba desorientado. El pecado afectó sus sentidos, que parece que olvidó todo lo que él sabía de Dios, conocía de Dios, y empezó a ir en un rumbo totalmente perdido. Vamos a avanzar un cuadrito y vemos un versículo que nos da un consejo que lo escribió el hijo de David, Salomón. Aunque cuando le ocurrió todo esto a David, todo esto todavía no se había escrito, David sabía cómo tenía que actuar. Lo vemos por los salmos que él escribe. Pero ahí dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quizás te has deslizado hasta el punto que ya has caído, ya la tragedia ha ocurrido. Pero no enfrentes el pecado con más pecado, no trates de solucionar el pecado con más pecado, no trates de tapar el pecado con más pecado, porque no resulta, no funciona. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta va a alcanzar misericordia. La única opción que tenemos es la misericordia de Dios. Y para alcanzar la misericordia de Dios tenemos que confesar nuestro pecado, abrir nuestro corazón, mostrar nuestra suciedad, nuestra inmundicia y descansar en la misericordia de Dios, que Él sabrá cómo levantarnos. Pero tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, si no vamos a estar cada vez más hundidos en el barro. Vamos un paso más. Podemos encontrar ahora a David desconocido. Y realmente llegar a este punto es algo casi que duele el corazón verlo a David, de quién era antes y quién era ahora. Su personalidad había cambiado, su corazón conforme al corazón de Dios se había encallecido. Dice que, y David dijo al mensajero, el mensajero viene con la noticia, mira, hemos perdido la guerra, han muerto varios soldados, pero también ha muerto Urías Eteo. Y fíjense cómo responde David a esta derrota y a esa muerte de varios de sus hombres. Así dirás a Joab, al general, dice David, no tengas pesar por esto porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. ¿Sabe qué dijo David? Bueno, la guerra es así, a veces les toca morir a uno, a veces les toca morir a otro, no sean problema, es una pequeña derrota. Ya van a venir tiempos mejores, que no se preocupe. El general tenía miedo que David se enoje por la derrota, pero decirle ha muerto Urías Eteo. Saben, David era una persona sensible, tenía un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Y aquí le vemos totalmente endurecido, no le importaba nada. No le importó que padres quedaran sin hijos y familias llorando, que esposas quedaran sin esposo, que hijos quedaran sin padre. Varios habían muerto en su plan. A él no le importaba nada, el dolor, el sufrimiento de todas esas familias que habían tenido que morir porque él buscaba tapar su pecado. Dice, la guerra es así, muere uno, muere otro, no hay problema, no te preocupes. Totalmente insensible, endurecido, encallecido. Y quiero decirles que esto es lo que el pecado hace. Nos convierte en personas duras, en personas insensibles, que no nos importan los demás, ni el daño que le hacemos, ni cuánto sufren, ni hasta dónde podemos llevar a personas que son totalmente inocentes con nuestra maldad y nuestro pecado. El pecado no solo te entenebrece la mente, que no puedes entender en qué dirección ir, como le pasó a David, sino que te endurece el corazón y empiezas a no sentir nada frente al daño y al dolor que le estás causando a otras personas. Y vemos un David totalmente desconocido. Por eso avanzamos un cuadro y quiero que mires este versículo, qué importante que es. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso cuando vemos a alguien en pecado, no digamos, bueno, Dios ya le va a hablar, Dios ya lo va a hacer cambiar. Y no nos metemos en su vida y no somos capaces de confrontarlo y hacerle ver lo que está haciendo mal. Pero Dios dice, no tienes que hacer esto. Tienes que ir y hablar porque el pecado va produciendo dureza en el corazón. Y cada vez se está haciendo más insensible. Y cada vez puede cometer
pecados peores y más bajos. Por eso dice, exhórtense unos a otros. Cuando veas algo mal en otro, anda, confrontalo con amor, con cariño, con mansedumbre, pero decirle, pará, porque ese pecado va a producir un callo en tu corazón que te va a llevar a cometer más pecado y que te va a llevar a dañar a muchas más personas, pero ya no lo vas a sentir. Realmente David estaba desconocido, el dulce cantor, el tierno cantor de Israel, insensible, no le importaba el sufrimiento ni la muerte de otros. Pero quiero terminar con el último paso. Encontramos a David que ahora estaba despreocupado. Dice que pasado el luto envió David y la trajo a su casa, a Betsabé. Betsabé hizo lo normal del luto de ese tiempo, que tal vez eran 7 días. Pasado el luto, el llanto de la esposa por su esposo, la trajo y la tomó como su mujer, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y así termina este capítulo. David, después que muere Urías Eteo, después que Betsabé hace el duelo, después que la toma por esposa, queda tranquilo, pensando, bueno, listo, ya está todo solucionado, el plan resultó, nadie va a decirnos nada, podemos seguir la vida como si nada hubiese pasado, y el pecado quedó allí, bajo la alfombra, y seguramente nunca nadie más lo va a remover ni a revisar. Listo, David siguió durante un buen tiempo, hasta que lo confrontó el profeta Natán, tal vez un año, endurecido y escondiendo su pecado. Pero saben que la última frase de este capítulo dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Nosotros podemos creer que podemos pecar, que podemos hacer cosas mientras nadie nos ve, mientras nadie lo sepa. Cuando el pecado ya se convierte en algo inmanejable, pensamos que podemos usar estrategias para esconderlo y para que tal vez algunos cuantos lo sepan, pero si ellos no dicen nada, lo tapamos y queda todo ahí y que nunca va a pasar nada. Y nos olvidamos de algo, que esto no agrada a Dios y que esto va a traer consecuencias. Y que esto en algún momento va a empezar a oler mal, y que esto en algún momento por alguna parte va a explotar. Y David pensó que todo estaba bien, pero ¿saben qué? Esta tragedia a David le trajo consecuencias de por vida. Y ese hijo que concibieron murió, y después un hijo de él violó a una propia hermana, y después otro hijo de él mató a este violador, a su medio hermano, y después uno de los hijos se rebeló contra David y le usurpó el trono y tomó sus concubinas a la vista de todo el pueblo, y los problemas nunca dejaron de existir en su casa. Y saben que este pecado trajo tantos problemas, sobre todo en la familia de David, Cuando Natán lo confronta, contándole una historia parecida a la de David, pero haciendo de cuenta que eran otros para que David no se dé cuenta que lo quería exhortar a él. Le dijo, había un hombre que tenía muchos corderitos y vino un visitante y tenía un vecino que tenía una sola corderita y la cuidaba y la quería como si fuera la hija. Y cuando tuvo que cocinarle y hacerle comida para este visitante, en lugar de carnear una de todas las ovejas que tenía él, fue y le mató la única corderita que tenía este vecino pobre, que la quería como si fuera su hijita, dejándolos ahí a todos sufriendo y mal. Y David, cuando le contó esto, se llenó de ira y dijo, ese hombre debe de morir y debe pagar 4 veces lo que ha hecho. Y entonces, ¿sabe qué le dice Natán, el profeta? Ese hombre eres tú, David. Tú tenías muchas mujeres, eras el rey, eras rico, y has ido a tomar la única mujer de aquel fiel soldado Urías Eteo para adulterar con ella, para pecar con ella, y terminaste asesinando a su esposo. Y allí David se da cuenta de todo lo que había hecho. Recién le cae la ficha, recién entiende, recién se le abre sus ojos, se le quita la venda y él dice, he pecado. Y David en algunos de sus salmos muestra su arrepentimiento, su confesión. Dios lo perdona,
pero el perdón de Dios no libra de las consecuencias que vienen cuando hemos pecado. Cuando nosotros pecamos contra Dios y permitimos la tragedia del pecado en nuestras vidas, estamos abriendo una puerta, una sucesión de hechos que ni siquiera nosotros sabemos hasta dónde puede llevar. Y por eso es que esta historia nos debería significar un llamado de advertencia y decir, cuidémonos de estar como David, dando estos pasos que nos van a llevar a una tragedia que quizás la vamos a tener que sufrir y soportar por el resto de nuestra vida. Vemos un David desubicado, estaba en el lugar incorrecto. Vemos un David desocupado, aburrido, sin saber qué hacer con su tiempo por falta de una buena planificación. Vemos un David descontrolado, que en lugar de hacer lo que él sabía que tenía que hacer, lo que la palabra de Dios tenía que hacer, empezó a buscar por sus propios métodos solucionar todo y estaba desorientado y cambió su personalidad, desconocido, y después pensó que él podía burlarse de Dios, despreocupado porque pensó que había encontrado una estrategia fuera de la que Dios nos enseña de cómo tratar el pecado y que había tenido éxito. Pero fíjense lo que dice este pasaje, y quizás no te tendrías que olvidar esto y no me tendría que olvidar nunca yo de esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Te puedes esconder de los pastores, te puedes esconder de los hermanos, te puedes esconder de quien quieras. Y es posible que nadie te haya visto, pero de Dios no te puedes esconder y de Dios no te puedes burlar. Y lo que siembras vas a cosechar. Va a volver con el tiempo, porque Dios lo dice, es una ley. Lo que siembras, cosecha. Y el pasaje, la última frase del pasaje dice, esto que David había hecho no agradó a Dios. Qué tremendo es hacer cosas que no agradan a Dios. Cuántas consecuencias pueden venir cuando hacemos cosas que no agradan a Dios. Y yo les digo esto no solo desde la experiencia de David. Con 28 años de creyente lo puedo decir desde mi propia experiencia. ¿Cuántas veces he hecho cosas que han desagradado a Dios? Pensando que no va a haber consecuencias, nadie lo va a saber, todo lo hacen. Yo puedo salir cuando quiero de esto. Y he tenido que derramar muchas lágrimas por haber decidido hacer cosas que no agradaban a Dios, como las derramó David. Por eso yo te animo a que tengas cuidado, a que vigiles constantemente tu vida, cada día, desde la mañana hasta la noche, porque el diablo está esperando el momento oportuno para generar en tu vida una tragedia que la vas a tener que pagar durante muchos años. Y te dejo esta frase ya como para terminar. El pecado deja marcas, el pecado deja marcas que no te dejan. A veces pecamos y pensamos que vamos a salir ilesos, pero después el pecado nos deja marcas que nos van a acompañar por el resto de nuestras vidas. Por lo tanto, seamos sobrios y velemos. Y estemos tomándonos diariamente de la mano de Dios para que no caigamos en una tragedia similar a la que cayó David. Voy a pedir a Dani si puedes terminar con una oración. Padre amado, tú eres santo, Señor. Tú eres inmenso, eres un Dios justo. Eres un Dios, Señor, que se agrada y ama la obediencia, la fe no fingida, la conciencia limpia. Una fe sencilla, Señor, que permanentemente, Señor, está buscando de la manera de que Jesús enseñó y dijo, Él está en mí y yo permanentemente busco de agradarle a Él. Somos seres humanos débiles, falibles, que constantemente tenemos que velar por nuestras vidas y examinar nuestro corazón y examinar nuestra integridad. Que muchas veces hacemos o decidimos cosas sin tenerte en cuenta,
que no consultamos tu palabra, que no escuchamos al Espíritu Santo y que endurecemos nuestro corazón por el pecado. Que hoy y este sea el tiempo, que no haya entre nosotros un corazón con amargura, que nos endurezca en nuestras mentes y caminemos a ese terrible abismo de oscuridad al cual el pecado lleva. Tú eres un Dios misericordioso, que aquel que confiesa su pecado haya misericordia. Y tú estás esperándonos, Señor, esperando. Porque nuestro Señor Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, aplica la palabra a cada uno de nosotros, a cada uno en especial, que podamos hacerla viva y eficaz, y que hoy sea un tiempo de limpieza espiritual. Gracias, Padre, por las canciones que fueron un puente hacia tu palabra, y gracias por tu palabra hablando a nuestras vidas a través de Luis. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.